Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de noviembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Hace una semana, una niña de 6 años llamada Olivia fue presuntamente asesinada por su madre en su domicilio de Gijón. Según se extrae de los datos aportados por los forenses, Olivia murió víctima de un cóctel de fármacos disuelto en colacao. La madre, Noemí se llama, fue encontrada con vida junto al cuerpo de su hija y hoy se encuentra en prisión preventiva. Su padre, Eugenio, vive en Segovia y llevaba varios años divorciado. No había sido un divorcio fácil. Noemí interpuso más de 20 denuncias contra Eugenio, contra sus familiares y contra sus amigos. Todas, menos una, fueron archivadas por el juez. Una de ellas resultó en una condena por violencia de género en la que el juez prescindió de pruebas y solo tomó en cuenta la declaración de la madre. La pareja vivía en Segovia, pero hace unos meses Noemí decidió llevarse a Olivia a vivir a Asturias sin permiso paterno y del propio juzgado. Eugenio solicitó entonces la custodia de la niña, algo que le fue concedido hace poco más de una semana. La policía cree que, a resultas de aquello, Noemí acabó con la vida de su hija con evidente intención de dañar a su exmarido. Nos encontraríamos, por lo tanto, ante un caso más de lo que desde hace un tiempo se denomina violencia vicaria, es decir, esa violencia que se ejerce sobre los hijos para perjudicar a la expareja. Los hechos nos dicen que a la violencia vicaria recurren tanto los hombres como las mujeres. También nos dicen que los filicidios los perpetran ambos sexos. Pero eso va en contra del relato oficial, trufado de ideología, tomado directamente del feminismo radical, según el cual la violencia solo circula en una dirección, de los hombres a las mujeres. Un relato divorciado de la realidad que ha hecho propio el actual gobierno y que tiene como triste consecuencia que haya víctimas de primera y de segunda categoría en función de quién haya sido el asesino. Los niños asesinados por sus padres reciben una condena unánime y ocupan las portadas y el prime time televisivo durante días. Los que son víctimas de sus madres o pasan desapercibidos o se recurre a coartadas como la salud mental de la madre o a violencia machista previa, que si bien no justifica, sí al menos explica para ellos el asesinato. Ante esto mismo nos encontramos la semana pasada con el caso de Olivia. La ministra Irene Montero, que condena con una rapidez inusitada cualquier suceso que apoye su agenda ideológica, guardó un sepulcral silencio durante días hasta que ya en las Cortes fue preguntada por varios periodistas acerca de este asunto. Entonces, visiblemente contrariada, apeló a no utilizar políticamente estos casos, justo lo que ella hace de continuo cuando le interesa. En los medios, especialmente en la televisión, pudimos asistir a un espectáculo circense en el que se representaron todas las piruetas argumentales posibles. Entre tanto, la víctima, la pobre Olivia, que fue asesinada con solo 6 años, pasó a un segundo plano. En la vida y en la muerte, Olivia fue objeto de disputa continua entre sus dos progenitores, algo tristemente habitual en nuestro tiempo. Los niños son el principal campo de batalla en los procesos de separación matrimonial y eso no parece que vaya a resolverse fácilmente. Los adultos los utilizan en su beneficio, mientras políticos, activistas, periodistas y tertulianos se valen de ellos para apuntalar sus propias narrativas. Pues bien, para abordar este tema, que está, como vemos, plagado de aristas y que por desgracia suele ser parte del menú informativo habitual, regresa hoy a la Contracrónica Rubén Arranz, redactor de Voz Populi y una de las plumas más afiladas de España. Tengo frente a mí a Rubén Arranz, a quien ya conocéis en la Contracrónica porque ha venido en un par de ocasiones, con gran éxito de público, por cierto. Así que nada, estábamos hablando la semana pasada, hablando por WhatsApp, y le comenté esto, y dije, ¿por qué no te pasas, Rubén, que ha escrito una columna muy buena para Voz Populi sobre este tema de Olivia, que es de hace unos días, pero ya sabéis que la información corre muy deprisa. De lo que hablamos un jueves y está todo el país hablando de ese tema, el lunes parece ser que ha sido olvidado. Está apisonadora informativa en la que vivimos desde hace ya un tiempo, que impide que se profundice en ciertos temas que por lo menos a mi juicio son importantes. Este tema de Olivia, este trágico tema de Olivia, da para muchas más cosas de las que pensamos y no solo el recurso fácil de recurrir a las cuestiones de la violencia de género, que también por supuesto, pero no solo eso, sino que da pie a muchísimos debates y uno de ellos era el que abría Rubén en su columna de Voz Populi, que la escribió
ocurrido, creo recordar, el jueves pasado. Bien, pues nada, le dije que el lunes nos poníamos con esto y hablábamos de este asunto tratando de ir deshojando la margarita pues bueno, quitando todos los pétalos para que a los oyentes de la Contracrónica, mis queridos contraescuchas, les quedase este asunto claro. Así que nada, vamos allá, vamos con Rubén, que le tengo aquí. Muy buena, Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Encantado de estar otra vez con vosotros. Es un placer tenerte aquí. Bueno, hiciste una columna el otro día en Voz Populi, como todas las que haces, que son buenísimas, y en esta dabas una clave fundamental. Ya introducido en la introducción del programa, qué es lo que pasó. Lo digo para los contraescuchas que no se hayan enterado de esto. Alguno habrá en España, alguno que vive, no lo sé, de ermitaño en una cueva, pero claro, si vive de ermitaño en una cueva no escucha la contracrónica. Lo digo más por los que están fuera de España, que quizá este tema les ha pasado un poco de perfil, así que ya sabéis lo que ha sucedido. Bien, esto da pie a un montón de debates, como decía. Uno de ellos es el de la violencia de género, del que podemos hablar, y otro del que hablabas tú en tu columna, lo dejabas caer al final de una manera magistral, de cómo al final los niños se han convertido en pelotas, sobre todo cuando son pequeños, niños de 5, 6, 7 años, entre los dos padres cuando se han divorciado. Y parece ser que a nadie parece preocuparle eso. Exacto, así es. Yo el otro día, cuando leí todas las reacciones del caso de Olivia, se me vino a la cabeza una canción de Bob Dylan, la de Ballad of the Thin Man, que hay un momento que dice: algo está pasando en esta habitación, pero no sé exactamente qué es. ¿Qué opina usted? Hubo reacciones cuando ocurrió este asesinato, este presunto asesinato, como lo debemos de denominar ahora, que llamaban la atención, que parecían como extrañas, que chirriaban y que sobre todo que apartaban el debate de lo importante, que en esos primeros momentos es la información, que ha ocurrido, por qué ha ocurrido, cómo ha ocurrido. Se generó antes el debate político que el análisis informativo de lo que había ocurrido, y al final es por algo, evidentemente, y es porque hay una serie de intereses en ese debate que parten de lo político, que se mantienen en lo político y que finalizan en lo político. Una vez más, como bien decías, Fernando, está el tema de la violencia de género y todo el debate que genera desde el centro hasta los extremos, con los extremos bastante pronunciados. También está el tema de los medios de comunicación, del periodismo criminalístico, como decía el juez Zaffaroni, que escribe un gran libro sobre eso, por cierto. Y luego también, claro, está el tema de qué ocurre en nuestras casas, qué ocurre con los niños y cómo la rutina infantil, que a mí me parece el principal debate y es lo que abordaban en el artículo que citabas, cómo la rutina de los niños queda condicionada por las diferencias de los padres, por, digamos, las características del sistema legal o del sistema judicial cuando ocurre un divorcio, que al final lo que hace es, y no quise alargarme mucho más en esta intervención, se produce una separación, y yo creo que no es extraño que vayan los niños en una separación a dar una versión que ha sido previamente orientada por los padres y sus abogados al juez, para que el juez tenga que decidir o tenga que dar visto bueno a un convenio regulatorio de esa separación. Se les somete a los niños muy pequeños. No estamos hablando de un adolescente de 16 años o de 14, qué sé yo, que bueno, ya mal que bien, pues es una persona casi adulta, sino a niños, pues eso, de 5, de 6 años, se les somete a una presión tremenda en muchos casos, que viene a ser una muestra de lo irresponsables y lo insensibles que son sus progenitores. A veces la presión proviene de la madre y otras veces la presión proviene del padre. Pero parece ser que no nos damos cuenta que se está haciendo todo lo posible para evitar las agresiones entre la pareja, especialmente las del hombre a la mujer, pero nadie parece reparar esto que los juristas llaman el interés supremo del menor. Se llenan la boca con ello, pero al final nadie repara en ello. Claro, perdón porque quizás suene un poco sensacionalista, pero yo creo que no está de más en este caso describir lo que puede ser la rutina de un menor que después de varios años de... Vamos a ponernos en el caso de Olivia, por ejemplo. Una niña de 6 años, a los 6 años tú te das cuenta de muchas cosas. No eres tan inocente como parece. Estás desprovisto o desvalido para determinadas rutinas sociales, pero te das cuenta de varias cosas. Y una de ellas, la infelicidad de un hogar, es muy fácil darse cuenta de ella cuando existe. Una niña que ve, o que le dicen, que le cuentan, que han denunciado a su abuela, como comentaba, que habían denunciado a algunos amigos del padre, que habían denunciado al padre, que había condenas. ¿En qué punto? Es decir, yo creo que eso posteriormente genera unas heridas que es difícil cerrar en la madurez. Todo generalmente viene precedido también de riñas, de broncas, lo que decía yo, la tensión que traspasa las paredes en los hogares infelices. Y que luego ya en el punto culminante del divorcio
traten esa rutina que comentábamos ahora, que suceda esa rutina del juez, del el convenio de separación, las reuniones con los abogados. Un niño, no sé qué necesidad hay de esa rutina con un abogado. Y luego, posteriormente, eso, lo de los puntos de encuentro familiar, los de los intercambios, lo del niño con las facturas en el bolsillo porque el padre o la madre se las tienen que aprobar y se pelean, le utilizan de paloma mensajera. No sé, yo creo que es un debate más interesante y más oculto de lo que parece. Y es un debate que además poco se puede hacer desde la ideología, porque estamos hablando de un problema para el que hace falta soluciones lógicas, no ideológicas. Claro, esto rompe de lleno lo que es el relato del gobierno que tenemos actualmente, que todo lo quiere solucionar con ideología. Claro, exacto, así es. Y para quien no esté al día del tema, aquí lo que se ha pretendido otra vez es atribuir una causa más o menos legítima, que es terrible, o una causa relacionada con la salud mental de la madre para justificar lo que ha hecho. No para justificar, sino para explicar lo que ha podido hacer. No, es un crimen. Una niña ha muerto porque su madre presuntamente, como ha dicho la autopsia, le dio una serie de fármacos que triplicaban la dosis recomendada. Ha muerto de sobredosis una niña. Es terrible. Muchas veces los silencios, que es lo que le han recriminado a la ministra de Igualdad y a la secretaria de Estado de Igualdad, está la clave. Ellas no han hablado, al contrario que en otros casos que hablan. Y ahí está la clave de la ideología. Cómo la ideología puede estar por encima de ese humanismo que te tiene que hacer simplemente revolverte hacia el asesinato de una niña, que es lo que yo creo que le pasa a cualquiera que no sé, que no esté completamente alienado por la ideología. Claro, a no ser que lo que busques es culpables, porque ya sabes que en nuestro mundo todo tiene un culpable. Y en este caso la culpable, si se demuestra ante un tribunal, será la madre, obviamente. Pero vamos, si se asesina a una niña o un niño, si se asesina en general, el único culpable es el asesino. Exacto. Ya está, y no hay que darle más vueltas. Es el asesino y todo el peso de la ley debe de caer sobre él. Pero cuando tienes a alguien tan ideológico como Irene Montero en un puesto de responsabilidad como es un ministerio, exclusivamente va a dar paulo a aquello que se ajuste a su relato. En el caso de que un padre mate a su hijo, bien, justifica no solo su sola existencia como ministra, su propio ministerio, todo el dinero que cuesta y además da por bueno ese relato teórico de que, una vez más, los hombres son malos por naturaleza, de forma innata, y las mujeres son buenas y víctimas. En este caso no sucedía así, todo indica que había sido la madre, y de ahí el silencio, y eso es lo que indignó a mucha gente, entre ellos a mí. Yo la verdad es que cuando lo vi dije, no dirá nada. Y efectivamente no dijo nada. Vino a darnos la razón. Fíjate cómo la conocemos ya a estas alturas. Porque cuando terminó diciendo algo al respecto, fue de manera un tanto atropellada. Estaba como de mal humor. No sé si viste las imágenes cuando la saltaron los periodistas en las Cortes. Ella en principio no iba a decir nada. Y lo que soltó, que ya me indignó del todo, fue que no se debe emplear el dolor de una familia o el dolor en general, con fines políticos. Pero es que ella hace eso continuamente. Es que este caso además nos ha desvelado muchas de las fallas que quizá tenga el sistema, porque cabe recordar, el otro día lo publicaba el diario ABC, que el padre estaba condenado por un delito de malos tratos, y el juez le condenó simplemente, según analizaba la sentencia, con la prueba testifical. Es decir, con el testimonio de la madre valió y con las denuncias anteriores para convencer a un juez de que el padre era culpable de algo. Luego también está el tema, que bien comentabas, el de igualdad. Yo el otro día los ponía en el artículo. Es decir, es un ministerio que evidentemente está dirigido por una serie de personas, de mujeres, que yo creo que más bien apuestan por la desigualdad como forma de mantenerse con los 120.000 euros al año. Es decir, en este caso, si ellas hicieran un juicio objetivo de lo que ocurrió, quizá no tendrían el altavoz que hace falta para en la siguiente legislatura justificar que ese ministerio se vuelva a constituir. Y luego hay una cosa muy interesante. Ya sabes que al final siempre lo llevo todo a mi terreno, pero bueno, que es el de los medios de comunicación. Tú llévalo a tu terreno, Rubén, que para algo estás aquí, para que lo lleves a tu terreno. Hoy estás en tu terreno. Pero yo creo que la gente que nos escuche tiene que saber que 13,8 millones de euros dan para mucho. 13,8 millones de euros es lo que invierte este año, se suma a otros 13 del año anterior, el Ministerio de Igualdad en publicidad institucional. El anuncio que ponen en descanso de la televisión, el programa de First Dates, por ejemplo, First Dates en 4 por la prime time,
El anuncio que ponen cuando uno entra a una plataforma tecnológica, a Facebook, a YouTube, antes del vídeo con la publicidad institucional, evidentemente no solucionan los problemas, pero redirigen el debate. Y lo que hacen sobre todo es que cuando se produce un hecho de estas características, se haga un debate sobre algo que no lo tiene, que es un asesinato de una niña. Por lo tanto, en la siguiente legislatura, ellas lo que buscan con esa publicidad es que ese Ministerio de Igualdad siga considerándose como una necesidad. Es que ante el asesinato de un niño de 6 años, lo comentaba el otro día en el A la Contra, es que solo pensarlo se me abren las carnes. No se me ocurre alguien más inocente que un niño de 6 años. Todo el debate que debe dar pie en la sociedad es... En el caso de Olivia, sus padres llevaban pues prácticamente toda su vida divorciándose. Llevaban 5 años de 6 que tenía ella de vida. Pues el debate que se debió dar en aquel momento y en lo que se debió hablar en las tertulias televisivas y en las tertulias radiofónicas y en los medios de comunicación fue esencialmente ese. ¿Qué se está haciendo mal con los niños en los divorcios? ¿Cómo para que esto suceda? Decía las de igualdad. No, es que no hemos llegado a tiempo. No. ¿Cuándo vamos a llegar a tiempo para esta locura? Si no detenerla por completo, que eso es imposible, pero por lo menos transmitir a los hombres y las mujeres del país que cuando se divorcien piensen en sus hijos. Exacto. No en sus historias personales. Es que se comporten como adultos. Exacto. Y que sobre todo... Si ya quizás en el presente el desamor o como lo quieras llamar o el cambio de rutina les puede, digamos, hacer perder un poco el oremus, que es algo que yo creo que le ocurre a muchas personas en la vida, nos ocurre a muchas personas en la vida o a la práctica totalidad, que por lo menos saber que todo ese tipo de comportamientos pueden generar un daño en los niños que se puede expandir a lo largo de los años, porque es doloroso, es grave, es decir... El mero hecho de sentirte hijo y a la vez paloma mensajera, como decía, ir con la factura pegada en la frente cada vez que cambias de padre a padre, es doloroso. Y sobre todo también cosas como, no sé, ver que no puede haber una posible comunicación entre los progenitores que se han separado. Yo me pondría en la piel de esos niños, incluso de esos adolescentes o de esos mayores de edad. Yo creo que no hay un ser humano en la Tierra que quede indemne ante los conflictos entre sus padres. No sé, un poco de humanismo. Mira, yo hace unos años descubrí un término, porque claro, una de las cosas buenas de que haya llegado la extrema izquierda al poder es que han traído toda una terminología al debate público con la que antes no trabajábamos. Una de ellas es violencia vicaria, que seguramente si miramos cuando apareció por primera vez en la prensa, pues sería hace 5 o 6 años como muy tarde, vamos. Yo creo que no se ha hablado de ella hasta hace 3 o 4, como máximo, y antes estaría en algún paper universitario y poco más. Otra es síndrome de alienación parental. Yo no supe lo que era eso pues hasta hará 15 años, más o menos, hasta que empecé a ver que le habían puesto un nombre típicamente técnico de los psicólogos y los psiquiatras, y consiste el síndrome de alienación parental en que la madre hable mal del padre a sus hijos o viceversa, el padre hable mal de la madre a sus hijos. Claro, yo soy hijo de un padre y una madre, como todos los seres humanos. Yo jamás hubiera imaginado a mi madre hablándome mal de mi padre. Ya está, si tenía alguna diferencia la resolvían entre ellos, pero desde luego no nos metían ni a mí ni a mis hermanos en el asunto, ni viceversa tampoco, mi madre hablando mal de mi padre ni mi padre hablando mal de mi madre. Si me echaba uno una bronca, el otro pues o asentía o se callaba, pero decía, bueno, algo de razón tiene y si se ha pasado ya se lo diré yo en privado, pero nada más. Ahora en cambio eso es bastante común y es algo que no sé si se dan cuenta quienes lo practican, porque es que hay miles de personas ahí fuera que están ejerciendo alienación parental, es decir, hablando mal del otro delante de sus hijos para utilizarlo contra el otro, es decir, despachando asuntos personales, porque no deja de ser un asunto personal, un despecho. Caray, si no sé, te divorcias con 35 años no has sabido gestionar un despecho. Entiendo que los despechos de amorosos pues con 15 pues te devastan, ¿no? Y te pones luego a leer a Gustavo Adolfo Bécquer y a sentirte el hombre más desafortunado del mundo, pero con 35 la vida ya te ha tenido que modelar un poquito, ¿no? Si a los 35 o a los 40 o a los 45 años te divorcias y todo lo que pasa por tu cabeza es utilizar a tu hijo como un proyectil contra tu expareja por una cuestión de mal de amores, no lo sé, quizá habría que plantearse que estamos teniendo una generación de padres que no saben estar a la altura.
Así lo creo. Mira, Fernando, yo creo que la inseguridad es una criatura intangible que tiene múltiples manifestaciones, malformaciones y que a veces muta en comportamientos que son completamente execrables. Es curioso cómo personas maduras, padres maduros, todavía piensan que tienen que hacer una especie de competición, incluso sus familias, las que les rodean, por el cariño de sus hijos, por el hijo me quiere más a mí que a la contraparte, y entonces me da la razón en lo que yo considero que era un motivo por el que me separé, por el que me divorcié. Eso es terrible, eso es de una inmadurez, eso es de estar en la pubertad todavía intelectual. Y es verdad, las madres, los padres, las abuelas, los abuelos, los tíos susurran a los niños para hacer algo como convencerles contra la contraparte, que también es su familia, que también es su padre, que también tiene que jugar un papel fundamental para que no crezca con desequilibrios. La criatura me parece terrible, es como de una sociedad que no ha sabido, o personas que no saben, perdón, no quiero culpar a la sociedad de asuntos individuales, que no saben gestionar ese tipo de situaciones, que creen todavía una especie de, no sé, de potestad sentimental sobre sus hijos. Les niegan la autonomía, pensar lo que les pueden aportar una parte o la que les puede aportar otra. Es terrible, es absurdo. Aquí habría otro pétalo en la margarita, y es eso de que cuando pensamos en tener un hijo, mucha gente lo piensa en tener un hijo, no en pensar que lo principal es que el hijo tenga un padre y una madre. Es decir, que es el hijo el que tiene, digamos, derecho a tener padres y a que sus padres le traten bien y traten de transmitirle los mejores valores y se preocupen de él. Tú también tienes derecho a tener hijos, pero está supeditado a lo anterior. Es decir, el punto central, pivotal, es el hijo, no eres tú. Y tus problemas y tus traumas y tus historias. Y eso es lo que explica el que se haya perdido ahí el punto de referencia, el que en estas situaciones se piense más en los padres, los problemas de los padres, que en la víctima que ha sido la niña en cuestión, en el caso de Olivia. Yo recuerdo, no sé si recuerdas porque es reciente, pero fue una cosa tan asquerosa que me llamó la atención y me hizo reflexionar mucho. Cuando se estrenó en Telecinco, el famoso documental de Rocío Carrasco, sus problemas con Antonio David Flores, que era su antiguo marido, su exmarido, las denuncias archivadas que ella le había hecho, es decir, él no era culpable de nada de lo que le estaba culpando en televisión y le estaban haciendo el juicio en el plató. Y claro, yo me enteré después, yo no estaba puesto en la vida de estas personas, que tenían una hija, tenían 2 hijas. Y no se habló de las hijas. Hasta bien pasado el verano, hasta bien pasada la primavera no se habló. Y yo me preguntaba, ¿qué pensaban estas niñas cuando se ponen delante de la televisión, estas adolescentes, y ven a sus padres llamándose esas cosas? ¿Y qué habrá pasado en casa? Si eso pasa delante de las cámaras, ¿qué habrá pasado entre ellos? ¿Cuántas veces habrán sido, reitero, es que me gusta mucho la comparación, cuántas veces habrán sido palomas mensajeras? ¿O cuántas veces habrán sido el saco de arena que se pone en las trincheras, ellas, mientras sus padres se disparaban para protegerse, las hijas unas de otros? BP vuelve a tener este otoño grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar obtendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en la península y las Baleares y 35 céntimos por litro en las Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno. Cada vez que visites una estación BP en la península y Baleares, puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas y promociones que ofrecen en su programa Mi BP. Si lo haces desde Canarias, podrás disfrutar de todas esas ventajas a través del plan Dino BP. Así que ya sabes, BP nos lo pone fácil para ahorrar al máximo estemos donde estemos. Hazte con tu tarjeta en sus estaciones de servicio y si quieres consultar más información puedes hacerlo en mibp.es y plandinobp.es. En el caso de Rocío Carrasco, más conocida en tiempos como Rocito, supongo que te acordarás, Correcto. ¿no? Yo la verdad es que le había perdido la pista a esta buena mujer hasta que reapareció, hasta que Telecinco la metió de nuevo en mi vida hace, ¿cuándo fue esto? ¿1 año o 2 años? Cuando Fue hace 2 años. Si no me 2 equivoco, años, sí. Yo para mí era Rocito, que era la hija, y sigue siéndolo, claro, la hija de Rocío Jurado, que aparecía en las revistas del corazón. Sé que se había casado con un guardia civil, del que luego se divorció y punto. Ahí se había acabado mi seguimiento del tema Rocito.
Y me la vuelvo a encontrar 20 años más tarde con un programa, un reality, un programa con un formato un tanto extraño. Me llamó bastante la atención y me vino a demostrar que Telecinco no hace más que innovar en este aspecto. Porque un formato como esto hace 20 años hubiera sido revolucionario. Que era, ¿cómo se llamaba la serie? Rocío, su verdadera historia o algo así, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Bien, como supongo que te acordarás, de pronto entra Irene Montero, de nuevo, y las sospechosas habituales a opinar sobre este asunto que es puro entretenimiento televisivo, nada más, de un personaje de la farándula que, bueno, no sé, yo no la he seguido estos 20 años, pero que seguiría, supongo, en revistas de ecos de sociedad y cosas así, en programas del corazón. Bien, también se hizo una lectura ideológica de esa historia. Al margen de sus problemas matrimoniales, que entiendo que serían muy grandes, pues cuando se divorció de este hombre, de Antonio David Flores, que fue hace 20 años también. Bien, todo se convirtió de nuevo en un debate puramente ideológico, trayendo al presente historias que sucedieron a finales de los 90 para apuntalar esa agenda. ¿No veis? Ahí tenemos de nuevo el heteropatriarcado. Ahí tenemos de nuevo la violencia sistémica contra las mujeres y estáis viéndolo en Rocío Carrasco. La otra, creo, más se echó unos llantos delante de la cámara y eso aumentó todavía la credibilidad del problema. Pero de nuevo, nadie pensó en qué falló en su matrimonio y sobre todo qué pasó con sus hijos, que estarán ahí. Bueno, supongo que serán mayores ya los hijos de Rocío Carrasco, porque esto es una historia de hace muchos años. Claro, yo creo además que son mayores de edad, si no me equivoco. Esto al final es, Fernando, es una cosa curiosa, porque el paralelismo con las religiones es tan grande. Yo esto creo que forma parte de un ritual necesario. ¿Para qué? Para mantener esa religión, esa ideología de este feminismo morado que tan en boca está de los tertulianos de televisión, de los medios de comunicación, de los influencers en redes sociales. Y al final es curioso, todo lo explican a partir de ese heteropatriarcado que constriñe sus libertades. Todo se explicaba antes a partir del pecado, es decir, el pecado es el heteropatriarcado. Antes el pecado era una cosa que se llegaba de múltiples vías, al heteropatriarcado igual. Y todo al final, evidentemente, tiene la misma interpretación. Es ese heteropatriarcado, la clave. Tenemos que luchar por eso, tenemos que ser caminar en la virtud religiosa, la virtud espiritual para evitar el pecado. Ocurre igual con determinadas manifestaciones de todo eso ecologismo que genera la ecoansiedad. La ecoansiedad sí que creo, es decir, cuando tú recibes tantos mensajes tan de golpe, tan radicales, tan completamente absurdos como ocurre con el tema de estos defensores radicales del cambio climático, acabas teniendo ecoansiedad. Si tú estás sometido a esos mensajes cada día, tú tienes ecoansiedad, lo que no quiere decir que no sea una chorrada, pero todo viene de ahí, de esa radicalidad, de ese tipo de ideología que se transforma en una especie de realidad espiritual de que las profesan, que todo lo interpretan a partir de ahí. Es decir, y que tratan de transformar la realidad tangible. Vamos, acuérdate este verano pasado, supongo que te has enterado porque estás enterado de todas estas cosas y porque estás en el mundo. La psicosis que hubo por lo de la droga esa, la burundanga esa que daban en las discotecas, que al final resulta que no pasó nada. Y andaban insistiendo en que mucho cuidado, que hay una legión de violadores sueltos por España que están deseando violar a jovencitas, ¿no? Y están en las discotecas con una jeringuilla y, acuérdate, no se hablaba de otra cosa en los meses de julio y agosto. Y apuntalaba esa idea, los hombres son violadores de naturaleza y entonces mucho cuidado porque algunos se han hecho con una jeringuilla y una sustancia peligrosa que en el momento en el que te la pinchan, ojo, que si fuera tan fácil transmitir una sustancia, pues oye, casi nos podríamos ahorrar, ya sabes, la ceremonia que le pone la enfermera cuando te va a inyectar algo, ¿no? Que si le echa un poquito de alcohol, que espera, no te muevas, tal cual, para que pase. Bueno, pues ahí parecía que con un pinchazo minúsculo ya la otra persona caía rendida y desprovista de su voluntad. Bien, también se utilizó una que era esencialmente un gran bulo, se utilizó ideológicamente. Claro, pero es que hay un paralelismo con lo que ha ocurrido la semana pasada también. ¿Por qué? Vamos a intentar explicarlo. Si yo tuviera que imponer algo que a mí me da de comer y que se basa a partir de una ideología radical, de algo que es irracional, lo radical tiene un punto irracional que al final es evidente, porque apela a esos sentimientos que son lo que hace movilizar a la persona que te legitima a ti y tu sueldo. Por eso me parecería brillante esa estrategia, es decir, atemorizo con algo que no existe para justificar esa posición. Los hombres son violadores, nos violan, nos matan, como decía Cristina Fallarás en una de sus columnas, y en este caso, cuando estamos no podemos ni bailar tranquilas en la discoteca,
Es terrible el mensaje que se lanza, es terrible, pobres chicas, la verdad. Salía atemorizadas porque hay alguien que quiere patrimonializar ese miedo que se basa en una alerta social que no existe. ¿Qué ha ocurrido en el caso de esta semana? Ha ocurrido lo mismo, se monta un debate ideológico a partir de la muerte, del asesinato de una pobre niña, porque cada uno quiere patrimonializar ese hecho. Es decir, en el silencio se intenta patrimonializar ese hecho. Es decir, se intenta mantener ese discurso de que la mujer siempre es víctima. Cosa que yo, si fuera mujer, me parecería un mensaje terrible, por cierto, que me consideran víctima por el mero hecho de nacer mujer. No sé en qué programa fue, pero en uno crearon de nuevo un nuevo concepto que era suicidio ampliado, que quizá exista en el argot de los psicólogos, yo desconocía, por supuesto, pero aquí también trataron, no sé en qué programa, ¿lo recuerdas? No sé si era en Antena 3 o en Telecinco, salió en una tertulia, yo lo vi un clip nada más. Ya bueno, quizás se trate de un caso de suicidio ampliado. En una palabra, que la madre no es responsable del todo. Eso, de nuevo, volvió a indignar al personal. ¿Cómo que no es responsable del todo? Si se demuestra que ha sido ella, ni suicidio ampliado, ni gaitas. Al final, si empezamos cada vez que alguien comete un crimen, a buscar atenuantes solo por el mero hecho de que sea una mujer, de la misma manera que si se buscan atenuantes por el mero hecho de que alguien es de una raza concreta, que pertenece a una identidad concreta. Es casi crear... Bueno, ya se ha hecho en buena medida en España con la Ley Integral de Violencia de Género, es de crear un derecho de autor. Claro. Para cada comunidad. Pero a los propagandistas les sirve esa idea, el suicidio ampliado. ¿Por qué? Porque los propagandistas no son como los publicistas, que te intentan vender un producto directamente, convencer de que compres un producto. Los propagandistas van más a medio y a largo plazo, intentan hacer mella en ti, intentan moldearte a partir de argumentos que se lanzan como una lluvia fina constantemente hacia ti. Eso les vale. Suicidio ampliado suena completamente absurdo. Así cuando lo escuchas en un debate como este, pero cala, y va calando poco a poco, y nos vamos tergiversando los términos. Eso ocurrió cuando el famoso informe la RAE tuvo que trabajar en un informe, la Real Academia Española de la Lengua, en un informe sobre el lenguaje inclusivo. Lo que se dijo entonces es que era terrible luchar contra una maquinaria que cada día inventa nuevos términos, inventa nuevos conceptos porque necesita legitimarse y seguir, digamos, en la palestra, seguir generando titulares. Y eso es lo que se basa, en esa manipulación, en esa constante creatividad, porque al final el argumento, aunque parezca una chorrada, con que cale a pocas personas, a ellos les vale. No intentan vender un producto directamente, intentan que cale. Y eso cala. Suicidio ampliado. Pues habrá personas que habrán creído que efectivamente es así. ¿Y no crees que se está acabando un poco, al menos? Vamos, yo no soy de querer creer, desde luego. Yo sé o no sé, pero no me gusta creer. Pero sí, en el caso este de Olivia, sí se ha visto cierto hartazgo por parte de la opinión pública. O al menos lo he percibido yo así. Trato de nutrirme de todas las fuentes de información posible. Yo, por supuesto, leo El País y leo Público, periódicos de izquierda, de derecha. Trato de hacerme una idea general y más cuando abordo un tema, por supuesto. Y ya sabes que en la prensa digital tenemos hoy una herramienta muy útil, que es no solo leer lo que dice el redactor, sino leer los comentarios a lo que dice el redactor. Vale, puede ser que una noticia pues hayan entrado unos cuantos activistas, pero en todas no van a entrar, de todos los periódicos. Y yo sí percibí cierto, especialmente entre los que apoyan al gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno en el que está Irene Montero, cierto de creo que se nos está yendo la mano con este asunto. Claro, está bien. Por cierto, ese ejercicio es muy sano y lo comentábamos antes de comenzar la grabación, de cómo a partir de leer los comentarios de lo que hacemos se encuentran muchas veces muchas realidades que no son tan evidentes cuando se escucha una mesa de debate, por ejemplo, de televisión, que parece que nos hemos vuelto locos y que la sociedad entera está pensando como los 4 o 5 a los que llaman. En los comentarios se ve esa realidad que todavía te hace pensar que las personas, el ciudadano de a pie es más racional o conserva más el sentido común, como comentábamos antes, de lo que nosotros pensamos. Y ahí sí que se vio, es cierto, yo lo vi cuando dije, vamos a ver, aquí nos estamos fijando en el problema, un asesinato que está completamente escondido detrás de todo este debate, hay que desbrozar para saber lo que hay detrás, que es al final, que es el asesinato. Pero yo sí que lo vi cuando cité a la niñez, qué pasa con los niños, pero aquí en otras situaciones en las que los padres tienen problemas, y es verdad, las personas lo decían, se nos ha ido de las manos, ¿por qué no se pone el foco en el niño? En este caso porque es la víctima, pero que no hace falta que se muera, que muchas veces los niños sufren por determinadas situaciones que tienen que ver con los padres, y hay una ideología que valga, porque es una cosa de dinámica familiar, y esa evidentemente tiene que ser sana
ocurra lo que ocurra y sea la ideología de moda la que sea. Y que sirva de ejemplo, y esto es importante, a las personas que están en procesos de divorcio complicados. Caray, lo que decía antes, que piensen en sus hijos. Si les quieren tanto, que piensen en ellos. Que las cosas pueden terminar derivando de esta manera. Que el padre o que la madre termine haciendo un disparate como este, es decir, acabando con la vida del niño. Así que esto estoy por escucharlo todavía, estoy por leerlo. Una cosa tan elemental. Estamos teniendo un problema que se reproduce con triste frecuencia, que los padres utilizan a los niños como armas. Bien, todos los que estén en esa situación, por favor, dejen de hacerlo. Piensen en ellos, nada más. Exacto, es que es así, es decir, hay una cosa muy curiosa. Ahora, cada 2x3 veo en redes sociales, sobre todo en Instagram, típicos mensajes que a mí me parecen bien, ¿eh? No dejes que tu pareja ni te espíe las redes sociales, ni te haga chantaje emocional, ni te... Está bien, pero ¿por qué no se aplica eso también a la educación de los niños? Es decir, no hagas chantaje emocional durante una separación a tus hijos. No permitas que tu familia lo haga. Es decir, garantiza un ambiente sano, una crianza en la que educar no es fácil, es complejo. Es muy complejo, una de las grandes tareas complejas de la vida, pero evidentemente no requiere que tú hagas que tu hijo, hasta una edad determinada, en la edad de la madurez, tenga una filiación inquebrantable por ti. Es decir, tu hijo puede dudar de ti, no pasa nada. Y eso no implica que te quiera menos que la contraparte o que, o que haya algún tipo de desbarajuste, ¿no? Puede dudar, va a dudar de ti. Tu hijo con los años va a dudar, se va a distanciar para tener su propio criterio. Y no tiene nada que ver el chantaje emocional que le hagas, cualquier comportamiento anómalo que se tiene en esas situaciones. Pues estas cosas como las que estamos hablando aquí, no somos los primeros en hacerlo. Yo esto me he nutrido de lo que he visto en periódicos de todas las tendencias editoriales posibles por parte de los lectores. Es decir, si le ponemos un oído a la calle y no tanto a los platós de televisión, a las tertulias de las radios o a los activistas que operan de forma incansable en las redes sociales, encontraremos que nuestro país está lleno de gente con sentido común que entiende la naturaleza del problema, porque está en el mundo. Exacto, y conoce casos parecidos. Exacto, y porque las personas saben dónde está el sentido común, dónde está lo sano dentro de una relación, y las personas, reitero, saben dónde fallan. En estos casos es muy evidente que fallan, es muy evidente cuando manipulan a sus hijos que lo están haciendo porque quieren paliar una inseguridad personal, que es la de decir, va a querer más a su madre ahora que yo soy el padre y estamos separados. Si lo saben, si es que el problema es que lo saben, que es algo que tiene cierta... La inseguridad, detrás de la inseguridad siempre hay del miedo. Hay comportamientos que pueden llegar a ser un poco pérfidos o bastante pérfidos. Y eso así lo saben, son conscientes, pero lo hacen. Y es terrible. Esto del sentido común se ha podido ver también este fin de semana a raíz del sentido común de la gente común, vamos, de todos nosotros, en una palabra. A raíz del asalto que ha habido en el Museo del Prado sobre unas obras de Goya, que han llegado unas activistas climáticas, ya tardaba en que sucediese en un museo español, y se han pegado, gracias a Dios, no le han hecho daño a la obra de arte, sino al marco del cuadro. Y han pintado 1,5 grados en la pared del Museo del Prado, que ya me sorprende a mí que les hayan dejado entrar, porque como se te ocurra, vamos, antes de que saques la cámara allí, ya tienes a alguien detrás, ¿no? Pero bueno, han llegado hasta allí, lo han hecho, y mirando, esto sucedió el sábado. Sí, pues este sábado, echando un vistazo a mi menú habitual de periódicos, que insisto, los hay de todas las tendencias, porque a mí no me gusta vivir en una cámara de eco, veía que entre los que normalmente suelen defender posiciones ecologistas más radicales, estaban censurando también la acción, quitando a tipos, pues no lo sé, muy fanatizados. El resto estaban censurando la acción. Me parece muy bien, todo lo que decís es cierto, pero esto juega en nuestra contra. Claro, además que en el tema del arte yo creo que hay una mayoría abrumadora en contra de ese tipo de acciones. Yo lo he podido ver, lo he podido leer, lo he podido palpar. Es decir, no hace falta tampoco especular sobre esto porque tú lo ves, lo lees, es muy evidente. Y yo creo que al final, porque el arte evidentemente es un patrimonio irrepetible, es un patrimonio material, pero que también, digamos, tiene esa parte inmaterial de que nos hace reconciliarnos o reencontrarnos con lo humano muchas veces cuando estamos lejanos a ello. Y es que manchar de tomate o manchar de pegamento la maja desnuda no tiene remedio, es algo irremediable, es algo que no solamente se van a privar si eso se estropea los hijos y los nietos, sino que la actual generación va a perder ese sentido.
Y yo creo que se ha visto ahí que ese mensaje, aunque haga ruido, que es lo que quieren los iba a decir los terroristas de cualquier tipo, no sé, los vándalos o como quieras llamar, que llamen la atención, pero no creo que saquen unos grandes réditos o gran provecho de eso, porque es muy evidente que es una completa aberración. Bueno, vamos a ponernos pesimistas, no es mi registro habitual, pero bueno, vamos a fingirlo. Imaginemos que dentro de unos años, no muchos, qué sé yo, 5 o 6 años, resulta que se ha puesto de moda esto de atacar obras de arte y vemos que el mensaje habitual en televisiones y medios de comunicación es que está justificado. Porque al final, posturas como la que hablábamos del suicidio ampliado, hace 10 años o 15 hubieran sido directamente inaceptables. Ten en cuenta que, en cierta medida, van moviendo cada vez el eje del debate más hacia el sinsentido. Claro, bueno, había un periodista hoy, no me apetece ni decir el nombre porque es, no sé. No, se dice el pecado, pero no el pecado. Correcto. Idlo a buscar. Exacto. Que decía que él estaba de acuerdo con unas palabras del secretario general de la ONU, que le parecía más grave el que muchos países, algunos países, incrementaran el uso de hidrocarburos a que se manche el cristal de un cuadro. Es decir, que lo grave en este caso no le parecía esa acción vandálica, sino que algunos países tuvieran esa política con respecto a los combustibles fósiles. Ese discurso, es que, dice, se impondrán unos años. No me extrañaría, la verdad, porque otras cosas de este tipo han ido ganando espacio a partir de una semilla que se ha puesto que nos parecía completamente estúpida o que nos parecía completamente irracional o completamente amoral, y ahora se consideran habituales. El foco del debate se va radicalizando y hay un punto en el que de repente vemos el sentido común, nos reconocemos en él y decimos, qué lejos está, joder. Bien, en fin. Bueno, vamos llegando al final, que como siempre nos sucede a mí y a Rubén, nos hemos puesto y bueno, pues llevamos ya 40 minutos. Bien, pues vamos a ir terminando porque además quiero antes pasar con Pizarro, que tengo aquí ya su nota de voz. Así que nada, le agradezco muchísimo a Rubén que haya vuelto por la contracrónica. Es siempre un placer tenerte, Rubén. El placer es mío. Muchas gracias, Fernando. Os digo ya que Rubén volverá, pero el que viene ahora es Pizarro, que nos habla de Musk y de sus historias, no siempre agradables, aunque casi siempre divertidas, por lo menos desde la semana pasada, sus historias con Twitter. Elonio es el flamante dueño de una empresa que no se encuentra en una senda saludable, por lo que se va a dedicar a sanearla con despidos, salida de bolsa y alteración del modelo de negocio. Un quebradero de cabeza por el que ha pagado un potosí y él sabrá por qué. Visto está que millones de usuarios pagamos con nuestro historial, efecto masa e interrupciones publicitarias su uso, pero que millones de usuarios paguen por parlotear en una biblioteca del exclusivo círculo ecuestre de Elonio, en vez de una corrala, está por ver. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a 7 de noviembre, mañana será 8, estaremos a martes, como bien sabéis, hoy es lunes, y volveré por aquí. Hasta mañana, amigos.